oficio de la artesanía en los cachos se origina a partir de mi abuelo. Él empezó con el oficio hace ya por lo menos 50 años, un poquito más. Ha sido una herencia familiar. Después mi papá toma el oficio, la artesanía, y empieza a innovar. Empieza a hacer utensilios de cocina, cucharas, tenedores, pocillos para salsa, y empieza a darle otro giro. Mi abuelo solo hacía cachos para tomar chicha. Después el material lo toma mi hermana y empieza a hacer joyería con él. Y mi inicio, tengo memoria desde los 5 años. Vi un cerro de cachos y eso me llamó mucho la atención, era bien surrealista. Le dije, Tata, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy trabajando. Y yo como intuitivamente agarré el material y empecé a ayudarlo. Y ahí, cuando llegué a la isla, me puse a investigar y me di cuenta de que el oficio se había extinguido. Y empecé a hacer un trabajo de investigación que se llama Cotidianidad, Permanencia e Innovación en la artesanía en la isla de Chiloé. Financiaron para poder hacer distintas piezas utilitarias inspiradas en la isla de Chiloé. Utensilios para textil, peines, piezas que tuvieran que ver con la realidad y la cotidianidad de la gente de acá en la isla. Bueno, les voy a contar un poquito del proyecto. Este proyecto parte en marzo bajo la necesidad de hacer un trabajo de recuperación de patrimonio, ya que la artesanía en cacho en la isla ha desaparecido por distintos factores, ¿ya? Pero en un momento en la isla se trabajó en las cárceles y por X motivo se acabó el oficio y bueno, la idea es tratar de rescatar a los artesanos, formar futuras audiencias y formar sobre todo a los niños, enseñarles de qué se trata el trabajo. Bueno, agradecer a Marcela Cárcamo, que ella fue pieza fundamental del proyecto, y bueno, agradecer a Sebastián y a Camila, que tuvieron la disposición del lugar. Yo creo que ya vieron la exhibición, no es muy grande porque en realidad las piezas son pequeñas, pero en realidad están hechas con harto cariño y con harta dedicación. Así que bueno, muchas gracias por venir. La idea era también enseñar el oficio a la gente de la isla. Surgió la idea también de hacer un taller para niños en la escuela Fridolina Barrientos. Bueno, este es un oficio que viene de mucho tiempo, viene de la India, de Asia, se trabajaba hace cientos de años. Y llegó a Europa, lo tomaron los españoles, y cuando vino el periodo de la conquista, llegaron a América, trajeron este conocimiento de esta artesanía. Los mapuches, en algún sentido, tomaron la técnica de los cuernos y la aplicaron en hacer instrumentos musicales, a desarrollarse distintos oficios a través del material cacho. Por ejemplo, hacer distintas herramientas utilitarias como peines, cachos para tomar chicha, cucharas, pero llegó un momento en que ya los artesanos empezaron a extinguirse y en la isla se perdió este conocimiento del artesano en cacho, ¿ya? La gente no le interesó cómo traspasar el conocimiento. Hubo un momento en que se trabajó en la isla el material, se trabajó en las cárceles. Fue como una manera de libertad para los reclusos. Y estaban súper inquietos también en saber. Claro, pero lo veía en dibujos animados, como que estaban lijando cuadernos y esas cosas. Bueno, esto es cómo se hacía el proceso. Yo en mi casa tengo como unos cositos de esos negros. Y es como una cosa para tener lápiz. Está hecho de cacho. ¿De cacho? Ah, mira. Porque habían visto los objetos, pero no cómo se llegaba a ese objeto. Los cachos de la marfil. No. El marfil son los colmillos del elefante. Es como un diente del elefante, una extensión del diente. El cacho vendría siendo como nuestra uña. La cultura mapuche antiguamente hacían las trutrucas, hacían como unos cuernitos pero de fibra vegetal. Y con la llegada de los españoles introducen como el cuerno en parte de la cultura, reemplaza la fibra vegetal y luego empiezan a ocupar esto como caja de resonancia.
Es que cuando sacan, extraen esto, al animal lo matan. Sí, sí, sí. Ay, qué pero bueno. muy verdad. No quiere decir que maten al animal para sacarle el cuerno, sino lo matan por la carne, ¿ya? Y eso no lo ocupan en el cuerno. Entonces, en el fondo, el material es reciclaje. Estaban súper inquietos también en saber partes del proceso. Bueno, el material primero hay que sacarle el hueso, hay que dejarlo, después lavarlo y después hay que dejarlo secar varios días. ¿Días? Varios días. ¿No ahora? Tiene que estar bien seco. De hecho, es como el trabajo en la madera. Por ejemplo, la gente que hace instrumentos musicales, primero toman la madera y la dejan secar un buen tiempo. Entonces uno también debería hacer lo mismo con este material, porque el material se va modificando. Se va modificando según la temperatura. Hay que darle un tiempo para que se vaya asentando. ¿Recuerdan qué característica tenía el peine? Que no tenía estática. Muy bien. ¿Y qué significa que no tenga estética? Que no, por ejemplo, no se te agarra mucho el pelo o algo así. No, La no, estática, no, que no te tira el pelo. O La sea, estática es cuando el pelo se levanta. Se Se levanta. electrifica. Hacían esas cosas cuando no tenían herramientas ahora eléctricas y esas cosas. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Igual ellos tenían su tecnología, no tenían cosas como maquinaria eléctrica, pero sí tenían otro tipo de tecnología que les permitía poder cortar un hueso, poder perforar. ¿Cómo? ¿Se talla el pecho también? Sí, se puede tallar, se puede calar el material, se puede estirar, como ustedes vieron. ¿Estirar? Queda ¿Vamos a como- trabajar en eso? Sí. Como Se puede estirar y ahí se pueden hacer muchas cosas. Se puede moldear también, se le puede dar forma. Y bueno, la idea es que también ir forjando futuros artesanos que sigan con la tradición, que se perdió acá en la isla. Y ha pasado no tan solo con los maestros que han trabajado el cacho, sino está pasando con los maestros que trabajan forja, los maestros herreros, ya no quedan prácticamente acá. Y así ha ido pasando con distintos oficios que se están perdiendo acá en la isla. Lo que yo hago es, en el fondo, reciclaje animal. Me juntan material que anteriormente, antes de que yo empezara como a trabajar acá en la isla, lo botaban, era material de desperdicio. Entonces prácticamente igual era un tema que tiene que ver con el no reciclaje de materias orgánicas. Entonces yo lo que hago, tomo el material, la materia prima, tengo que sacarle el hueso al cacho, eso se hace hirviendo el material. Después ese material hay que lavarlo, desinfectarlo y hay que esperar que se seque. Y por ejemplo, para hacer los peines o hacer las piezas que son ya con material plano, hay que prensar el material a alta temperatura para lograr una lámina que sea lo más plana posible. Después hay que sacarle las imperfecciones a ese material, puliéndolo con piedras de esmeriles y ir rebajándolo. Después hay que trazar el boceto, el dibujo en la pieza. Se recorta la pieza con sierras de wincha y después se vuelve a moldear con el esmeril, se le da el acabado, ya la forma definitiva, y después viene el proceso de hacer los dientes al peine, uno por uno. Hay que sacarles punta a los dientes, hacerle el botapelo, sacarle el filo para que cuando la persona se peine no les corte el pelo. Después viene el proceso de acabado del peine, que se van puliendo con distintas fases de filtros de lija hasta llegar al brillo, ya la terminación, al acabado final, que vendría siendo, ya es donde aparece el brillo del material. Bueno, antes de llegar a la etapa del brillo viene la parte de calar también, cuando se hacen las terminaciones finas, y eso se hace con una sierra de joyero. Se cala todo manualmente. Eso vendría siendo el trabajo del peine. Ahora, por ejemplo, distintas piezas tienen distinto trabajo, pero básicamente es ir puliendo
lija por lija, que es básicamente el material, prácticamente el trabajo del material. Conozco el material, pero tampoco yo creo que es como decir, lo conozco hace mucho tiempo, no, porque siempre me voy encontrando con cosas nuevas, siempre no me deja de sorprender, siempre me va enseñando. Y ya es difícil que lo pueda dejar porque de una u otra manera aparece, ¿no? Es imposible no despegarse porque también, claro, hay un apego familiar, un apego emocional.